Realmente a mí bueno, agradecer primero la invitación y comentarles que al principio me invitaron pidiéndome que presentara sobre las medidas de acción afirmativa que nosotros tenemos en la facultad, que son medidas de ingreso, medidas de acceso, y me invitaron a hablar de estas medidas en el marco de un par de estudios que hemos hecho de evaluación de la implementación de estas medidas, pensando en su implementación en otros contextos u otras cosas. Y en la conversación con Beatriz, que también está acá, hola, le comenté que tal vez era más interesante hablar un poco más amplio de qué significa incorporar la perspectiva de género en contextos de educación superior, específicamente en carreras de ingeniería y ciencia, y eso es lo que preparé, que es el título que dijo Beatriz. Y voy a hablar de tres cosas en 10 minutos. Así que voy a hablar primero del programa de acceso prioritario que tenemos en la universidad y de la evaluación que hicimos. Voy a correr en los dos estudios que hemos hecho y voy a hablar muy someramente de iniciativas para intervenir la formación en carreras de ingeniería, y voy a hablar un poquito también muy rápidamente de iniciativas para incorporar perspectiva de género en el conocimiento en áreas STEM, que es un desafío súper importante que tenemos en estas áreas. Lo primero respecto de las medidas afirmativas de acceso, no sé si todos están familiarizados, pero las medidas de acceso, las medidas afirmativas son medidas de carácter temporal, que están avaladas por acuerdos internacionales, que son medidas que están orientadas a lograr la igualdad sustantiva, o sea, como la igualdad de resultados, ¿no es cierto? Y para eso se tratan de compensar brechas históricas que existen, implementando ciertas medidas que son un poco más agresivas que lo que uno podría pensar que son medidas más comunes, como intervenciones generales o intervenciones eh, como a la institucionalidad, por ejemplo. En este caso, la medida afirmativa de la que les voy a hablar es un sistema de cupos prioritarios para mujeres que se viene implementando desde el 2014. Es un cupo que a partir de la evaluación de las brechas gigantescas que existían en participación en carreras de investigación de ingeniería. Estamos hablando de porcentajes en general cercanos al 10% a nivel nacional, y en la institución de la que les voy a hablar, que es la Universidad de Chile, estábamos aproximadamente en el 20%. Se decidió entregar cupos extras. Y esta incorporación de cupos extra después ha sido implementada en otras universidades, y además desde el año 2024 se empezó a implementar como política nacional. Entonces, este es el primer antecedente. Las siguientes medidas se empezaron a implementar desde el 2019, posterior a las movilizaciones feministas, en otras instituciones, y lo que nosotros hicimos fue generar dos estudios. Bueno, acá están las brechas, ¿no es cierto?, que lamentablemente todavía las vemos. A nivel internacional, Chile se encuentra por bajo el promedio de los países de la OECD, y además muy bajo el promedio de los países de la región. Estos son los datos de la OCDE y un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que básicamente lo que muestran es que las brechas son grandes, agudas, persistentes, y que se sostienen a pesar de intervenciones, ¿no es cierto? A eso se refiere con persistente. Entonces, en ese contexto se implementan estos cupos. En el contexto chileno contamos con un sistema único de admisión a las universidades, entonces acá lo que hicimos fue otorgar cupos extra bajo el puntaje de ingreso. Y para evaluar este sistema de acceso prioritario, generamos dos estudios principales. El primer estudio fue un estudio de comparación de sistemas de ingresos prioritarios en distintas universidades. Lo que nos interesaba ver era tres cosas principales. Lo primero, si es que las dificultades para la implementación de los cupos eran similares en las distintas instituciones, o qué diferencias existían, qué dificultades existían.
La segunda era si existían dificultades de inclusión, que es uno de los temas principales cuando se implementan este tipo de medidas que son agresivas, que en el fondo lo que pueden generar es exactamente el efecto contrario, ¿no es cierto? Que exista una mala visión de este tipo de medidas y por lo tanto, en el fondo, no incluir a las personas que son objeto o beneficiarias de esta medida. Y lo tercero, conocer un poco la experiencia de las estudiantes que habían participado de este tipo de programas en las 4 universidades con las que trabajamos. Trabajamos con 2 universidades, 3 universidades públicas, 2 de Santiago, una de región y una universidad privada. Y el segundo estudio es la evaluación un poco tratando de ver el impacto que tiene este tipo de medidas en el contexto específico de la medida en la Universidad de Chile. Nos interesaba ver si es que si es que había existido un impacto en el ingreso y además si existían diferencias de rendimiento, que es uno de los impactos que puede tener al recibir a personas que en el fondo están bajo los puntajes que uno usualmente reciben, ¿no es cierto? Entonces, esos eran los 2 estudios. Y voy a pasar en los resultados. Eh, los resumí todos en una lámina. Lo primero es que encontramos un impacto en la matrícula. Lamentablemente es un impacto que aún en el fondo no nos ha permitido como eh, sacar los cupos, ¿no es cierto? Yo les comentaba que estas medidas son de carácter temporal y uno debería llegar a un momento en que diga esta medida ya hemos resuelto el problema y todavía no estamos ahí, pero estamos acercándonos, se podría decir. Estoy viendo que... Ay, perdón, me equivoqué de gráfico ya. Este gráfico es la... Ah, no, sí, está bien, está bien. Pues qué raro. No, pues están malos los números. Bueno, da lo mismo, están malos, no están corridos los números, pero básicamente lo que hemos alcanzado en estos 10 años de implementación es que se ha subido de un 20% a sobre un 30%. No miren los números tan mal, no sé qué pasó. A sobre un 30%. Nuestro objetivo es alcanzar el 35%, pero si sacamos los cupos, nos quedamos con 8% menos, que son los cupos que estamos entregando actualmente. Entonces, como les decía, se ve un impacto en la matrícula, se ve igual en el gráfico, en este gráfico, la línea ascendente, ¿no es cierto? Que va desde un 20 a un 32%, estamos más o menos en el primer ingreso. Eh, Encontramos pequeñas diferencias en rendimiento, observamos una serie de indicadores diferentes, hicimos modelos para controlar por rendimiento previo, por antecedentes sociodemográficos, etcétera. Este gráfico lo que muestra es cómo avanzan las estudiantes en rendimiento a lo largo y los estudiantes a lo largo de la carrera, entonces están agrupados por como años de estudio. El promedio del plan común es todos los 2 primeros años, que es un plan común, y después viene el primer año de especialidad, segundo año de especialidad, así. Y lo que vemos es que efectivamente a nivel descriptivo existen diferencias que son significativas, que se mantienen al primer año de especialidad, pero que van mostrando un importante descenso en el tamaño de la diferencia. Además, encontramos que si controlamos por variables de ingreso, rendimiento previo o variables sociodemográficas, esas diferencias desaparecen por completo. Entonces, en el fondo, el discurso es que la medida tiene un impacto inicial en el rendimiento, pero ese impacto disminuye y por lo tanto deberíamos promover que las estudiantes no tengan temor de enfrentar esos primeros años de dificultad, ¿no es cierto? Y para eso se necesitan programas que sean de acompañamiento, que acá los tenemos, pero no específico para las estudiantes PEC. Por distintas razones las podemos discutir después porque ya estoy más o menos. Y bueno, encontramos algunas dificultades para la inclusión, hicimos encuestas y encontramos que efectivamente las mujeres tienen más dificultades para ajustarse al contexto universitario, temas de salud, temas de bienestar, de sentirse conectadas con la escuela. Y en las estudiantes que entran por el ingreso prioritario es un poquito mayor que las mujeres, pero no mucho. El efecto de ser mujer es más grande que el efecto de entrar por el cupo. Y dificultades que se encuentran en las distintas universidades sí varían según
los temas de implementación y el contexto específico, que se los puedo comentar después, porque les quiero comentar de los otros dos temas. Segundo tema es cómo intervenir la formación. Esto se refiere a que si bien nosotros hacemos entrar más mujeres, lo que necesitamos es apoyarlas en su formación para atender a temas de género y para sentirse preparadas para temas de inclusión en culturas que son altamente masculinizadas. Y ahí las iniciativas que nosotros hemos desarrollado están orientadas a diseñar una competencia general de género que todos los estudiantes tengan que, en el fondo, ver expresado en su perfil de egreso. Eso está en desarrollo. Tenemos un primer avance que es una competencia de género, acá les llamamos competencia genérica. Apoyo para la tributación en ramos específicos. Lo que estamos trabajando actualmente es trabajar con ramos de las carreras para que estos ramos incluyan temas específicos de género cuando es posible. Entonces, por ejemplo, como en biología, temáticas de biología pueden tener impactos diferenciales, por ejemplo. Entonces, trabajamos con los equipos docentes para que incluyan estas temáticas en sus ramos. Cursos niveladores, tenemos un curso de género general para estudiantes de primer año. Este ramo, la idea es que se convierta en obligatorio. Todavía estamos empujando para eso, porque si no es muy difícil que todos los estudiantes pasen por ellos. Y el diseño de oportunidades para posgrado, y acá les comento de esta iniciativa, que es un programa de postítulo, que es un diplomado de incorporación de perspectiva de género en ciencia y tecnología, que ya llevamos 2 implementaciones y que, bueno, ahí está la información en el QR, si es que les interesa mirar o si les interesa saber un poco más, me pueden escribir después. Y lo último es las iniciativas para incorporar en el conocimiento. Este es otro desafío gigantesco que tienen las áreas STEM. Las áreas STEM han sido históricamente construidas principalmente por hombres y fijadas en temáticas más masculinas. En la perspectiva de género no ha sido una herramienta que ha sido incluida en la investigación en general en estas áreas, por lo tanto, un desafío fundamental. Y ahí nosotros lo que hemos trabajado, hemos hecho solo iniciativas muy pequeñas. Es muy difícil impulsar este tema porque en general en este tipo de áreas el discurso es, estas son áreas neutras, no podemos trabajar en temáticas de género porque eso es político, eh, o simplemente si yo incluí diferencia hombre-mujer, ya estoy listo. Entonces como quedar hasta al tema como más biológico. Y ahí las iniciativas que hemos tratado de impulsar son espacios de reflexión. Tuvimos una experiencia el año 2021 y 2022 en que trabajamos con grupos de profesores, en que hablaban de sus temáticas y cómo la perspectiva de género podía incluirse. Implementamos un primer fondo semilla para académicos y académicas e investigadores de la universidad. Postularon 5 proyectos, se lo ganaron 4. Y esos proyectos están terminando ahora, son iniciativas muy bonitas, pero muy pequeñas de incorporación de perspectiva de género en distintos temas como agua, como inteligencia artificial, alimentación con nuevos alimentos, etcétera. Desarrollamos un material, que es este material que les dejé el QR por si les interesa. Es un material también muy pequeño, pero que pretende sistematizar distintas herramientas que están disponibles actualmente para incorporar perspectiva de género en investigación, innovación, desarrollo y emprendimiento. Bueno, la capacitación y apoyo, que también es fundamental, y también la intervención de bases de concurso, tanto para el tema de que los grupos se configuren de forma más diversa, como para que se empiece a incorporar perspectiva de género en las temáticas de investigación, que es un poco más lo que se trata en ese documento. Así que en el fondo lo que les quería transmitir es que el desafío es gigantesco, hay muchas iniciativas que se pueden hacer y con una muy humilde aproximación nosotros hemos tratado de meternos un poquito en todas las temáticas. Así que eso, y creo que lo hice en tiempo.